Saludos amigos de YouTube. Ya han pasado unos 4 años desde mi última publicación sobre el desarmado y armado de la camioneta Caribe 442, motor 4ZD1, también nombrado en otros países como Isuzu, DU2000 o Trooper. En vista de una gran cantidad de preguntas referentes de cómo colocar este motor en tiempo, he decidido hacer un corto video para una mejor comprensión, en especial si solo necesitan esta información para una reparación menor como el cambio de su correa de tiempo. Seré breve inicialmente en visualizar su punto cero y seguidamente ampliaré un poco más la información para aquellas personas que deseen conocer detalles específicos de este proceso en diferentes circunstancias. Les habla Miguel Arteta y sin más introducción comencemos. Este motor presenta 3 puntos iniciales, ubicados en el árbol de leva, cigüeñal y distribuidor. En el árbol de leva su polea presenta un triángulo que debe apuntar esta seña de su contratapa. En el cigüeñal su punto cero es ubicado apuntando su cuña en esta seña del block, o sea, apuntando unos 90 grados hacia arriba. Igualmente el piñón de la correa tiene una muesca que colabora su ubicación. Si se tiene puesta la tapa correa, la seña está en la polea multicanal y debe apuntar a la marca 0 de la tapa correa. Y en el distribuidor, el rotor siempre debe apuntar al cable del pistón número 4. Bueno, ya aclarado los 3.0 para este motor, les hablaré de las consideraciones que se deben tomar para colocar estos 3 puntos en tiempo, pues dentro de mi experiencia reparando este motor, el motor de mi camioneta 4ZD1 Isuzu, cometí muchos errores por no ser mecánico y todavía buscando mecánicos me dañaban el motor, lo que me llevó a tomar mis propias decisiones en mecánica, pues si iba a pagar para que me lo dañaran, mejor pagaba en herramientas y repuestos para aprender de él, garantizando un buen trabajo y evitando disgusto con terceros. Aclaro que para los años 1980 el internet era muy limitado y la información sobre este vehículo también. Primera consideración: si solo van a cambiar la correa al tiempo, primero coloquen el motor en tiempo antes de desarmar. Después saquen la correa vieja y no muevan ninguno de sus tiempos. Coloquen la correa nueva, chequen el tiempo y de ser necesario hagan sus ajustes sin hacer girar mucho el cigüeñal y o árbol de leva. ¿Por qué? Porque pueden abrir una válvula estando el pistón arriba o subir el pistón estando una válvula abierta, generando obviamente o tristemente un doblado de válvulas. Segunda consideración: si requirió quitar la culata o tapa de compresión para rectificarla, cambiar la empacadura u otra reparación, antes de ponerla coloque en tiempo el cigüeñal y árbol de leva estando separados. Después de esto se puede presentar con confianza. Si nota que con solo presentarla no cierra, seguro no está en tiempo y puede doblar las válvulas. Tercera consideración: se puede poner la tapa de compresión sin considerar inicialmente el tiempo si y solo si las flautas y balancines no están presentes, ya que en este caso todas las válvulas están cerradas. Después debe colocar el cigüeñal y árbol de leva en tiempo y finalizar colocando la flauta con sus respectivos balancines. Cuarta consideración: el rotón del distribuidor en este motor arranca en el pistón número 4. ¿Por qué? La verdad no sé qué estaban pensando los japoneses en ese momento, mas puedo asegurar que fue un posible error de diseño al poner las marcas y muy seguro en el árbol de leva. A la final, al estar los pistones 1 y 4 arriba, se terminó definiendo que la compresión inicial estaba en el pistón número 4 en vez del número 1. Esto no hace diferencia en la secuencia del motor, la cual quedaría como 4-2-1-3, 4-2-1-3. Y si la vemos desde el estándar arrancando desde el pistón número 1 sería 1-3-4-2, 1-3-4-2. O sea, la secuencia se conserva para ambos casos,
solo que se arrancaría 2 puestos más adelante. Conclusiones a las consideraciones. Cuando el cigüeñal está apuntando 90 grados hacia arriba o hacia abajo, los pistones 1.4 o 2.3 respectivamente están completamente arriba, lo que debe coincidir con el cierre de sus respectivas válvulas, o en su defecto estar por cerrar o empezar a abrir para evitar golpear con el pistón, ya que el espacio de compresión es muy pequeño. Esto quiere decir que estando puesta la culata o cámara de compresión, siempre debe estar el tiempo del cigüeñal y árbol de leva presentes. ¿Qué pasa si no se considera? En el mejor de los casos, con el motor apagado, un doble de válvulas, y en el peor de los casos, encendiendo el motor, un doble de válvulas y o descabezamiento de las mismas con ruptura de pistón y o bielas, y hasta posible ruptura de balancines o caballitos. Algunos me han comentado que este motor no dobla válvulas. La verdad es posible si la tapa de compresión o culata están estándar, mas no doy fe de eso, pero ya cepillada o rectificada se aseguro que sucede. Les cuento que en una oportunidad se me dañó la empacadura de la tapa de compresión y uno de los brillantes mecánicos puso la tapa de compresión sin ponerla en tiempo. Al presentarla, lógicamente no cerraba del todo y le dijo a su ayudante que le pusiera sus tornillos, que todo estaba bien. Ya sabrán lo que pasó. Nunca terminó de cerrar y al sacar la tapa de compresión las válvulas estaban dobladas. Tocó hacer las correcciones, se solucionó, pero no lo llamé más. Otro caso fue cuando no vi bien la marca del cigüeñal y lo coloqué un diente corrido. La camioneta encendió, pero en los días siguientes rompió un balancín o caballito y peor aún, desgastó el puño del árbol de leva de esa válvula, el número 1. En otro de mis anécdotas, pensando que el tiempo del distribuidor es en el pistón número 1, como en cualquier otro motor normal, estuve más de 3 días dándole arranque al motor sin conseguir encenderlo. Claramente recargaba la batería por otros medios. Ya cansado le dije a mi padre, que en paz descanse, que no hallaba qué hacer, y a él se le ocurrió llamar al mecánico de la familia que había emigrado a los Estados Unidos hace varios años. Les estoy hablando más o menos del año 2005, donde apenas existía el BlackBerry. Bueno, fue una llamada de audio y él me dio el dato de poner la chispa en el pistón número 4, golpear levemente el filtro del carburador y hasta que le diera la vuelta completa al distribuidor. Al estar casi cerca en tiempo, quemó un segundo de gasolina. Le movió un poco más y listo. La alegría de todos ahí presentes, papá, cuñado y yo, fue impresionante. Rafael es ese mecánico, un saludo. Muy agradecido con él. Bueno, por estar la camioneta en Venezuela y yo en Colombia, he hecho este video con gráficas y una que otra foto de los videos anteriores para hacerme entender. Espero les haya sido de utilidad esta información. Cualquier duda me la pueden dejar en la sección de comentarios y no olviden un buen me gusta como agradecimiento. Muchas gracias.